Ante todo, quisiera recalcar que en esta modesta página informativa o divulgativa no se va a dar ningún discurso ni ninguna ponencia, nada de eso. Se va sencillamente a charlar, a pensar en voz alta sobre distintos temas, discutibles por supuesto, y expuestos al criterio del oyente. Creo que ya no es discutible el que la sociedad actual está estructurada de forma piramidal, como un zigurat mesopotámico, como una pirámide egipcia, como una pirámide inca o maya. Está estructurado de arriba a abajo. Arriba tenemos al Dios, abajo tenemos a los seres seráficos, a los obispos o a los sacerdotes, más abajo a los dirigentes del país, y en la base final nos encontramos con la masa, los creyentes, las ovejas, que son los que siguen los dictados de los que dirigen y se mantienen en esa pirámide. ¿Cuándo empezó esa estructura en la historia de la humanidad? No se sabe. Si fue en tiempos de los faraones, en el Paleolítico Superior, no se sabe. Lo cierto y lo que se sabe es que esta estructura continúa vigente desde tiempo inmemorial hasta ahora. Ha cambiado mucho en el mundo, en la historia, pero no ha cambiado la estructura social piramidal. ¿Cuál es el secreto de que a lo largo de los siglos pueda permanecer una estructura de esa forma tan antigua y tan primitiva? Debe haber una argamasa que la mantiene, que la sujeta. Es un misterio, pero efectivamente existe esa argamasa. Y esa argamasa que la mantiene es ni más ni menos que el miedo. Así como lo oyen ustedes. El miedo. El miedo, hablando en arquitectura, es como un arquitrabe que se sostiene sobre dos columnas. Una es la obediencia y la otra columna es el libre mercado. La obediencia es un mantra antiquísimo que reza: hay que obedecer a Dios y los mandamientos. Me refiero a la cultura occidental. En otras culturas hay otro tipo de mandamientos, pero que equivalen a este. Si no obedeces los mandatos divinos, entonces, como es natural, tendrás que sufrir la cólera divina. O sea, hay que obedecer. Aquí ya vemos aparecer el miedo. Hay que obedecer a Dios. Hay que obedecer al Papa, al Kaiser, al emperador, al presidente de la República. Hay que obedecer. De lo contrario, pues uno tiene que asumir las consecuencias derivadas de las leyes que aplican los que mantienen la estructura piramidal y que se mantienen en la cúspide. En la fábrica hay que obedecer al director de la fábrica, al director técnico, al jefe de personal, al jefe de operaciones comerciales. De lo contrario, te expones a perder el puesto, o sea, el miedo. Ya volvemos a tener el miedo. Siempre nos encontramos con esta premisa, el miedo. Si estás en la universidad, tienes que seguir las pautas que marca el catedrático correspondiente. De lo contrario, no apruebas. Y si no apruebas, no tienes el título. Y si no tienes el título, quizás no encuentres trabajo. El miedo. Si estás en la escuela, hay que obedecer al profesor. De lo contrario, suspenderás. Y menudo follón cuando llegues a casa. El miedo.
En cuanto a la iglesia, lo mismo. Las ovejas tienen que obedecer al cura de la parroquia. Y aquí mucho cuidado, porque como no obedezcas lo que dice el cura, pues puedes ir al infierno per in secula seculorum. O sea que es una cosa seria, ¿no? El miedo. Siempre el miedo. El segundo pilar es el principio de la competencia. El principio de la competencia no es más ni menos, en otras palabras, que el antiguo divide et impera de los romanos. La sociedad se subdivide en estamentos: el director, el jefe de personal, el obrero, el ayudante del obrero, y todos luchan unos contra otros. Todos se supervisan unos contra otros. Todos tienen miedo a la supervisión. El miedo. Y claro, tienen miedo por la sencilla razón de que como uno pierde el puesto de trabajo, no puede pagar la hipoteca, no puede pagar el coche, los plazos del coche, no puede pagar el club social en el que está, no puede ir de vacaciones y además tiene el desprestigio social de que ¿qué dirán los amigos? He perdido el trabajo, soy un mal obrero, soy un mal directivo. El director de la empresa tiene miedo a perder el trabajo. El propietario de la empresa tiene miedo a perder un sector del mercado, porque eso le repercute en su posición social y en su pecunio personal. El miedo, siempre el miedo. Y prácticamente, como decían los antiguos clásicos, sic transit gloria mundi. Así va el mundo, siempre ha ido así. No se puede cambiar nada, dirán, pero sí se puede cambiar, quizás. Pero eso es otro tema. Lo cierto es que hoy en día ese control que tiene la pirámide social, que se autorregula ella misma, que se controla ella misma, ya no necesita de un látigo como antiguamente, sino que sencillamente el miedo que se tiene a las situaciones sociales que derivan de perder el trabajo o de perder un mercado son suficientes para que la pirámide se mantenga. Y esa pirámide es peligrosa porque convierte a los seres humanos en competidores, en luchadores. Para triunfar yo, tiene que perder el competidor, mi vecino. Si yo le puedo hundir el mercado y hacerme con el monopolio, pues estupendo, le hundo. Si yo necesito el cobre de Chile, por decir algo, y en Chile viene un señor, como fue el caso con Allende, que quiere que una parte del beneficio se quede en el país y no que se lo lleven las multinacionales, entonces yo lo que hago es montarle una revolución, pagar a un general para que dé un golpe de Estado. Eso sí, me obligan a ello porque yo necesito para mi país el que pueda tener cobre barato y le hundo al país. Si yo necesito el coltán de Guinea o del Congo y el señor Lumumba, como en su momento sucedió, que fue presidente y dijo que las minas del país tenían que ser en beneficio del país y no de la Unión Minière de Bélgica y de otras compañías internacionales. Entonces, claro, a mí ese hombre no me interesa. Entonces, lo que hago es le monto una revolución, le segrego una parte del Congo, Katanga, y pago a un general Chombe para que dé un golpe de Estado y haga un contrato conmigo favorable. Es decir, como decía el filósofo Wolf, me parece que fue, el hombre se ha convertido en un lobo para el hombre. Y volvemos a las mismas. Me dirán que esto ha sido siempre así y siempre continuará así. Puede ser. Otros me dirán, pero hombre de Dios,
qué pesimista eres. Si la economía de mercado y la situación social en general funciona desde tiempo inmemorial la mar de bien, hay una sobreproducción de bienes. Y es verdad, pero esos bienes están acumulados en unos países muy determinados, muy limitados, y una mayoría, quizás del 70 al 80%, se muere de hambre. Un ejemplo, en Alemania mismo, en ese momento, hay enormes almacenes llenos de mantequilla que cada X tiempo se va destruyendo, que no sale al mercado para no desmontar la política de precios europea. Hace poco se daban subvenciones a los agricultores para que en España, en Italia y Grecia arrancaran las vides y los olivos, que han costado cientos de años, porque los precios tienen que mantenerse. Es decir, que hay una serie de decisiones internacionales que son fatales, ya que se podrían utilizar esos bienes para países subdesarrollados que se mueren de hambre, y no se hace. El obispo Dom Camara, hace muchos años, ya murió hace tiempo, decía que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, que eso no es justo. Pero bueno, eso lo conlleva el miedo que se tiene en ese tipo de sociedad, que es muy rentable. El miedo es como el asa de un recipiente y nosotros somos el recipiente. Y hay quien coge el recipiente por el asa y nos lleva donde quiere por el miedo. Y bueno, es muy rentable para unos pocos y muy dañino para unos muchos. ¿Cómo eliminar el miedo? Eso es la historia del nunca acabar. Los místicos, Buda, Lao Tse, Confucio, Jesucristo, Mahoma, etcétera, etcétera, pues han pensado que el miedo desaparece cuando se puede reformar al ser humano en su unidad por persona. Es decir, suponiendo que la sociedad es una gran pared, el místico quiere cambiar el ladrillo para que toda la sociedad cambie. Sin embargo, otros pensadores creen que no hay que reformar el ladrillo, hay que reformar la pared totalmente por un medio social. Y entonces desaparece el miedo y reina, digamos, la justicia. Fourier, Saint-Simon, Marx, Engels, Bakunin, se me apuran el Che y muchos otros, han pensado así. Y yo no sé quién tiene razón, quizás la tienen ambos, místicos y pensadores. Y aquí está el dilema. ¿Qué hacer? That's the question, to be or not to be, diría Hamlet. ¿No? Lo cierto es que todo está todavía sustentado por el miedo. ¿Puede cambiarse? Pues seamos optimistas. Heráclito de Éfeso decía, todo cambia, nada es. Quizás se podrá cambiar en su momento, pero eso lo dejo yo al criterio de los oyentes. Nada más.